Hermanos, bienvenidos otra vez a Tesoros del Cielo. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Estamos felices porque nuestro Señor vive y porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos para siempre en su misericordia y en su gracia. Y en esta clase vamos a hacer una pausa de lo que estamos normalmente siguiendo, que es el vigor espiritual a los días lunes. Hoy vamos a enfocarnos un poquito en la importancia de la resurrección y el impacto que hace este evento en la vida del creyente. Recordemos que el Señor dijo que en su palabra a través del apóstol Pablo, que si no hubiese habido resurrección, nuestra fe fuera en vano. Pablo dice, si no hubiera resurrección, en vano predicamos, en vano trabajamos, en vano nos sacrificamos, porque Pablo viajaba y sufrió persecución, cárceles, y él dice, ¿cuál sería el propósito, no? De estar diciendo que Jesús resucitó y si él no resucitó, estamos locos, ¿verdad? Y somos la gente de más lástima que el mundo debiera de tener si no hubiera resurrección. Pero obviamente él dice, pero como sí hay resurrección, este, podemos basar nuestra fe, nuestra confianza en de que el Señor tiene poder para resucitarnos también a nosotros, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, vamos a comparar ciertas porciones del Antiguo Testamento porque queremos enfocarlo desde la perspectiva profética, cómo el Señor anunció que en el Antiguo Testamento que Él iba a resucitar. Ah, el otro día estaba conversando con una hermana muy querida acerca de las cosas del Señor, ¿no? Y cómo el Señor ha tratado, ¿verdad? De diferentes maneras con diferentes grupos, ¿verdad? Y pensando en el grupo del Antiguo Testamento, que mucha gente dice, bueno, ¿cómo se salvaban ellos, no? ¿Se salvaban por la ley o solamente nosotros somos por gracia? Pero viendo las escrituras, ¿verdad? Todos ellos de alguna manera recibían una revelación, no todos, pero todos los que se nos mencionan en las escrituras, por ejemplo, Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue por fe, no era por obras, siempre ha sido por fe. Y él creyó que Dios podía resucitar a su hijo, por eso estaba dispuesto a entregarlo, porque creía en la resurrección. Job también creyó, dijo, mi redentor vive y yo sé que en esta mi carne he de ver a mi Salvador, ¿verdad? Él creía en la resurrección. Hay muchos versículos donde nos explica que cada uno de estos santos del Antiguo Testamento creía en Cristo, creía en el Mesías. Obviamente no tenían la revelación completa como la tenemos nosotros, pero lo poco que podían entender, lo creyeron. Y por fe, por eso dice Hebreos, por fe, la fe en Jesús, por esa fe en Jesús, hicieron muchas cosas que los llevó a ser enlistados esta eh, ¿cómo le llaman en esta galería de la fe, de los héroes de la fe? Entonces lo que vamos a hacer, ver un par de porciones antiguas del Antiguo Testamento que son muy conocidas acerca de la muerte de Jesús, pero muy rara vez percibimos que también se nos anuncia la resurrección en estos versículos. Y vamos a empezar primero con Romanos capítulo 10 para hacerlo como el versículo de introducción. Miren lo que dice en el versículo 9 y 10. Después vamos a retroceder un poquito para entender el contexto, pero es tan importante para Dios que creamos en la resurrección que dice esto. El versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees en el Señor como el Mesías, el, el Cristo, ¿verdad? Cristo habla de el señorío, ¿verdad? El rey. Si crees que Él es el rey, el Señor, y confiesas eso, dice que Dios lo levantó de los muertos, o sea que resucitó, serás salvo. La importancia de tener estos dos elementos, ¿verdad? Creer en Cristo, en el Señor Jesús como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, ¿verdad? Que implica creer que Él es el Rey, el intercesor, el sumo sacerdote y el profeta, esas tres cosas. Y que Él resucitó, dice, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un elemento importante de no ser cristianos o creyentes secretos, ¿verdad? Como agentes secretos. Hay gente que uno ni sabe que son creyentes porque nunca confiesan con su boca que tienen la fe en Jesús. No hay una profesión verbal, sino todo es calladito, ¿no? Entonces el Señor dice, tienes que a confesarlo, hacerlo con tu boca para que este, se selle ese pacto, ¿no? Que haya ese acuerdo entre los dos. Es como una pareja, una pareja de esposos, o novios que se van a casar. ¿Qué les parece a ustedes si uno va a una boda y cuando el ministro le pregunta a la novia, ¿aceptas a tal y tal como tu esposo? Y que haya un silencio, que ella diga, yo lo amo con mi corazón y no voy a confesarlo. Uno se quedaría, ¿qué le pasa? ¿No? Tiene que decirlo públicamente, tiene que confesar públicamente su amor por él. Y así igualmente nosotros como creyentes no podemos amar en secreto, tiene que ser algo público, una confesión para una definición, un sellar del pacto, ¿verdad? Así que vemos la importancia de creer en Jesús como el Mesías y en su resurrección. Creo que muy poco énfasis se hace en la resurrección cuando uno da el Evangelio. Muchas veces se hace mucho énfasis en la cruz, en la muerte de Jesús, pero se menciona la resurrección como un evento, como algo pasajero, ¿no? Y resucitó, cuando en realidad la resurrección es un elemento principal, fundamental de la fe, ¿verdad? La gente pueda que diga, sí creo que murió porque hay evidencias históricas, hay evidencias, arqueológicas, ¿verdad? Se puede confirmar que históricamente él murió crucificado y la gente pueda que no tenga problemas en creer eso, ese hecho, ¿no? Porque es una realidad, murió. Pero es más difícil para la gente creer que resucitó, aunque hay una tumba vacía y es por eso es la resurrección es el elemento de confirmación, de aceptación de ese sacrificio. Y el Padre acepta el sacrificio de su Hijo y por eso la muerte no lo puede detener, porque Él es santo, es perfecto. ¿Por qué morimos nosotros? La Biblia dice que morimos porque las consecuencias del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, la remuneración por el pecado es la muerte. Cuando nosotros morimos, confirmamos que hemos sido pecadores. Jesús no pudo ser retenido por la muerte porque él nunca pecó. No había una consecuencia que una remuneración de algún pecado. No, la muerte no pudo contenerlo, no pudo detenerlo y él vive. Es una confirmación de que él era el perfecto Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Dios mismo encarnado. Pero vamos a leer el contexto para entender esto de la confesión y un poquito acerca de lo del trato con el Antiguo Testamento, ¿no? La gente que vivió antes de Jesús. Dice, hermanos,
Eso está hablando Pablo. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eran sus compatriotas, ¿no? Él era judío y obviamente quería que su pueblo se salve. Así como cada uno de nosotros que hemos venido de diferentes lugares, uno anhela que su pueblo, que su patria, sus compatriotas también conozcan la palabra y sean salvos, ¿no? Qué bendición sería que cada país que nosotros representamos venga al conocimiento de la palabra de Dios. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Igual Pablo añoraba eso, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, se preocupan por las cosas de Dios, ah, están tienen la palabra de Dios, dice Pablo, pero dice no conforme a ciencia, no tenían el conocimiento adecuado, tenían una idea, pero no la revelación, por la dureza del corazón de ellos no entendieron lo que Dios les quiso revelar. Versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. Jesús es la perfección. Él todo cumple. Cuando Él vino, todo lo cumplió y lo ratificaba diciendo para que la escritura se cumpliese. Todo cumplió el Señor. Él es la justicia de Dios y no se someten a Jesús, a la justicia de Dios. El judío no cree que Jesús es el Mesías, fue el Mesías. Dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento es para explicar a Cristo, apuntar a Jesús, a explicarnos el plan de Dios. Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, la revelación en las escrituras es Jesús. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, hay una justicia que viene por la ley, pero solamente viene si se puede cumplir. Y como nosotros no la podemos cumplir, no podemos tener justicia por la ley. Al contrario, la ley nos condena porque el que es culpable en una sola falla de la ley se hace culpable de todo. Pero Jesús cumpliéndola toda completa, él es la justicia de Dios en nosotros si creemos en Él. Así que va explicando Pablo el trato con los judíos, cómo se les da la ley, pero para que entiendan a Cristo, vean a Cristo, pero ellos no lo vieron. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, por la fe hay una justicia que acepta que Jesús es el que subió a los cielos, el que está sentado a la diestra de Dios. Se cree que Él resucitó, que Él es rey, que Él es Señor de todo y que vendrá otra vez a juzgar. O sea, se comprende el plan completo de Dios en Jesús, ¿verdad? No se busca que quien pueda subir a nosotros al cielo para ser nuestro intercesor, porque ya tenemos uno en Jesús. Por eso dice el versículo 5, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, como diciendo, no solamente es Él, hay otros. La fe que es en Jesús, la fe que es en la justicia de Jesús, acepta que solo Jesús es el único intercesor. Ni tampoco dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Como la fe que es en Cristo no está pensando, bueno, necesitamos que alguien nos saque de la tumba. La fe que es en Cristo no está pensando en otros medios para uno eh, vencer la muerte. Ya tenemos a Jesús. Al versículo 8 dice, ¿más qué dice? ¿Qué dice la fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
aquí viene lo que leímos, que si confesares con tu boca, esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Qué cosa? ¿Qué hay que confesar con la boca? Que Jesús es el Señor, el soberano, Él es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? El ungido de Dios. Él es mi rey, Él es el rey del universo. Creo que Él es mi único intercesor, el sumo sacerdote dado por Dios y que Él es el profeta de Dios, el que trajo la verdad y que nos anuncia Jesús en esta semana que pasamos de Pascuas. Después de la entrada triunfal a Jerusalén, tiene una conversación con sus discípulos acerca de las profecías del fin del mundo. Le preguntan qué va a pasar con el templo, qué va a pasar con Israel, qué va a pasar con el mundo. Y el Señor les profetiza, este templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. El Señor les anuncia, Israel va a pasar por un tiempo de gran tribulación. Pero al final será rescatada. El Señor anuncia el fin del mundo como profeta de Dios, nos da las profecías que están todavía en nuestro futuro, ¿verdad? Para ellos estaban, y los discípulos estaban en un futuro muy lejano, para nosotros está mucho más cercano porque han pasado 2000 años, pero esa es la palabra de fe que predicamos, que Jesús es el regalo completo, es el paquete completo, ¿verdad? Es el rey, el sacerdote y el profeta. Lo creemos, lo confesamos con nuestra boca y en nuestro corazón lo creemos, ¿verdad? Y dice también que creemos que Dios le levantó de los muertos. Si creemos eso, seremos salvos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa palabra del Señor, del Rey, del Cristo, ¿verdad? Del soberano, dueño de todo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿verdad? El Evangelio de Jesús es una bendición poder compartir ese mensaje con el que quiere escucharlo, porque es una oportunidad que se le da a cada persona de venir a Cristo, nuestro Señor. Así que vemos la importancia de la fe en Cristo como el Mesías y en el evento de la resurrección. Ahora sí, vámonos al libro a Salmo 22 y vamos a leer, sé que es muy conocido y nos sorprende, nos admira cuán exacta es la palabra. Este salmo fue escrito 2000 años antes que Jesús nazca, aproximadamente, ¿verdad? Pensar que con tanta exactitud se describe lo que vamos a leer, pareciera que es algo que, que estamos leyendo en el momento de la crucifixión. Pero no nos vamos a quedar ahí en la crucifixión. Vamos a ver cómo en este mismo salmo se nos anuncia su resurrección. Dice el Salmo 22 en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí
lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía. Ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Y aquí viene, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Okay. Pensemos en este versículo 22. El Señor está narrando su muerte, cómo iba a morir crucificado, horadado, sus manos, sus pies, que le iban a herir en un costado, cómo sus huesos, él iba a sentir como que estaba molido, completamente desgarrados, eh, es horrible, ¿no? Imaginarnos el dolor que está sintiendo, ¿verdad? Las burlas, no solamente el dolor físico, el emocional, la gente con satisfacción lo insulta, se burla, le, le, le pegan, lo escupen, ¿verdad? Es una angustia, una agonía emocional también. Pero en medio de todo esto, él dice, yo sé que te voy a alabar y a proclamar, en medio de la congregación te voy a alabar. O sea, él está ya en su presencia, ¿verdad? En todo conocimiento, él está adelantándose y decir, yo voy a estar allá en el cielo. Acuérdense, en Apocalipsis nos habla cuando él, en medio de la congregación, cuando estemos los millones y millones y millones y millones, Juan ve que nadie podía abrir los libros. Nadie podía abrir el libro, los sellos para los juicios que se tenían que dar en la tierra. Y ve a un cordero inmolado, ¿verdad? Que es digno, él es el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. En medio de la congregación, el Señor está alabando al Padre, dándole gloria, como diciendo, tu plan perfecto funcionó. Yo soy digno de traer la justicia, soy digno de traer el castigo para este mundo bajo maldición del pecado y renovarlo. O sea, la idea no es solamente acabar con el mal, sino restablecer, restaurar lo que la creación como el Señor la tenía planeada desde un principio. Por eso el Señor dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Versículo 23, alaben al Señor los que le temen, honrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas.
que proyectémonos, ¿no? Al último libro de las Escrituras, Apocalipsis. El Señor cumple todo lo que ha prometido. Él va a resucitar a su pueblo, se va a llevar a su iglesia. El Señor, vemos ya, Juan ve el futuro y ve todo esto ya cumplido. Para el Señor y eso ya pasó. Para nosotros está en el futuro, pero el Señor todo lo ve en el presente. Él no tiene pasado, presente ni futuro. Para Él todo es un tiempo. Entonces, Él ya nos ve con Él. Él ya ve todo restaurado. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Él cumple sus promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. ¿Ven? Qué hermoso. Eso es lo que vamos a cantar nosotros cuando estemos con Él. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, ¿verdad? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, ¿verdad? Es la alabanza al que vive, ¿no? Por eso dice, alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra ante Él se postrarán. ¿Cómo puede alguien adorar a un muerto? O sea, el Señor está anunciando que Él va a resucitar, que Él va a estar vivo y por eso todas las naciones, las escrituras nos aclaran eso y dicen que cuando el Señor venga y todo ojo lo vea, ante Él toda rodilla se va a doblar, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hasta los muertos van a verlo y van a confesar que Jesús es el Señor. Y eso es lo que dice aquí. Se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. O sea, nos está hablando de un hecho que Él resucita. ¿Cómo puede un muerto ser alabado? ¿Cómo puede un muerto gobernar? ¿Cómo puede un muerto cumplir promesas? No puede. Por eso nos está diciendo, el Señor está vivo, el Señor va a cumplir sus promesas, el Señor va a ser adorado, el Señor va a, a ser reconocido y va a gobernar sobre las naciones. O sea, el Salmo 22 nos habla proféticamente, David, el rey David, nos habla de la muerte del Señor Jesús, su resurrección y su segunda venida para gobernar sobre las naciones. Ya no nos habla del rapto también en un sentido porque habla de que en medio de la congregación, con Él nos vamos a ir, con Él vamos a adorar al Señor, pero después venimos con Él para que Él gobierne sobre las naciones. A veces una coma, un punto y coma o un punto separa en nuestra línea de tiempo, separa periodos de acontecimientos, ¿verdad? Vemos la muerte de Jesús, su resurrección y su venida gloriosa también. Y una coma puede ser la diferencia en ese periodo de tiempo. Miren lo que dice el versículo 28, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo. Aquí nos habla de la resurrección de todos los muertos. Resucitarán para unos para vida eterna, otros para muerte eterna, pero reconociendo al Señor uh, como Rey, ¿verdad? Tendrán que doblar rodillas de todas maneras los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Los que quedemos, ¿verdad? Digamos, eternamente habrá un grupo, ¿verdad? De santos, de salvos, que los servirán para siempre. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. Miren, todo proféticamente, ¿no? El único ser que no deja de ser noticia es nuestro Señor Jesús. Hay veces que hombres se levantan, buenos y malos, ¿verdad? Y hacen
noticia por un tiempo, por años, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y la gente no piensa en ellos, ya se olvida. Tal vez para ellos uno dice, oh, sí, mira, ese fue famoso en tal tiempo, pero el hombre pasa, ¿verdad? Pero alguien que se habla en todas las generaciones es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Del Señor, dice, se hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Nosotros no existíamos como pueblo cuando todo esto aconteció, pero el Señor tuvo misericordia y anunció de este, nuestro nacimiento como nación, ¿verdad? Sea Sudamérica, Centroamérica, América del Norte, aún las naciones europeas. Bueno, en ese tiempo sí existía Roma, pero hablando más pensando en las Américas, ¿verdad? Éramos un pueblo que todavía no nacía como lo conocemos ahora, pero ese pueblo se nos proclamó también que Dios hizo justicia en Cristo Jesús. Así que en un solo salmo, el Salmo 22, podemos ver la importancia que Dios pone de la muerte de su Hijo, pero también la resurrección y la futura glorificación en la tierra como Rey de Reyes y Señor y de Señores. Nunca debemos de separar una verdad de la otra. Crucifixión con resurrección y la venida del Señor Jesús también. Pues vamos rápidamente a ver el Isaías 53 uh, y lo voy a leer de un solo, solamente son 12 versículos, pero noten que siempre nos quedamos en la crucifixión nomás. Pero el mismo profeta nos anuncia resurrección y también el reinado del Señor Jesús, ¿verdad? Así que dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Esta versión sí, estamos en la Reina Valera. Oh, no, aquí esta es la nueva versión internacional. Déjenme ver si puedo ponerle la de la Reina Valera, que es la más conocida para casi todos nosotros. Sigamos en el versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, lo que nosotros nos merecíamos, él lo estaba sufriendo y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, su muerte, ¿verdad? Hasta ahí llega. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Aquí viene, aquí dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor está diciendo, después de sufrir, después de pagar el precio
por el pecado. Después de vencer el pecado y la muerte, él va a ver linaje, va a ver un fruto de esa muerte, ¿verdad? Van a venir hijos para Dios, van a venir hijas para Dios, va a haber hermanos, el Señor Jesús, verá linaje y vivirá por largos días. La palabra nos habla, cuando se habla de largos días, se habla de eternidad. Esa es la idea. Eso va a vivir para siempre y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor, va a cumplir las promesas que ha hecho a través de Cristo. Él regresará, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo puede un muerto quedar satisfecho? Está hablando de alguien que vive, ¿verdad? Y ve el resultado de su esfuerzo, de su trabajo, de su sacrificio. Queda satisfecho una persona viva. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. O sea, le va a dar un reino, le va a dar el poder de gobernar sobre todo el mundo. Va a repartir despojos, o sea que va a tener la habilidad de recolectar todo lo que le pertenece a él, ¿verdad? Y va a poder dar asignaciones. Tú te vas a encargar de este lugar, tú me vas a administrar acá. El Señor, solamente una persona viva puede tener la capacidad de gobernar, de liderar, de presidir, ¿no? Con poder. Dice, con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que en dos pequeños versículos, el Señor nos habla de la resurrección del Señor, de su poder y de su futuro gobierno mundial. Obviamente hay muchos detalles que no nos da cada porción, ¿verdad? Pero que uno con el estudio de la palabra, con todo el consejo, puede rellenar esos espacios de qué va a pasar después de que el Señor resucita, qué es lo que Él planea para su pueblo, qué es lo que esta resurrección implica para Él como victorioso Señor, como el Cristo resucitado, como ese rey que viene, como ese único intercesor perfecto y como ese anunciador de la palabra de Dios, ¿verdad? El profeta de Dios. Así que todos los profetas, por eso el Señor dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Nos anunciaron con anticipación de sus sufrimientos, pero también de su victoria. Es importante leer la palabra completa, no quedarnos solamente en el sufrimiento, porque la resurrección es lo que nos impulsa a la esperanza. Es la confirmación, la aprobación del Padre. Como él decía siempre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La resurrección es la confirmación del plan perfecto de Dios para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Para darnos de sí y que a través de esa fe podamos ser salvos en Él. Así que hermanos, los animo. La resurrección es nuestra ancla, es el fundamento de nuestra fe y en ella nos amparamos para estar seguros de que nada nos puede separar de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni espada, nada, ninguna circunstancia nos puede separar del Señor. Así que por eso lo servimos, lo seguimos y lo amamos,
porque Él vive y vive para siempre. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es verdad, es perfecta. Señor, y miles de años atrás nos anunció tu plan perfecto de amor, de redención, de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias porque Él cumplió al pie de la letra todo lo anticipado de acuerdo a las escrituras, Señor, y en Él tenemos vida, vida eterna, vida física, vida abundante, Señor. Gracias, Señor, porque Él restaura todas las cosas, Señor, y puede hacer de estos huesos secos, Señor, un ejército que te ama, un ejército que te espera, Señor. Puede hacer ah, de los que no éramos pueblo, tu pueblo, Señor, y nos puede dar un propósito, una identidad, nos puede dar, Señor, una esperanza que nadie nos puede quitar. A ti sea la gloria, Señor, alabado seas desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Él vive.